En la Casa de la Cultura de Aguascalientes hay una leyenda muy antigua. Se dice que en los pasillos de esta es muy común ver que los recorre una monja, pero una monja fantasma. Pero hay una segunda leyenda que se me hizo sumamente llamativa y es de los cazadores de nahuales. Y en eso ven cómo sale una llama de ahí y enfrente de todos la llama empieza a tomar la forma como de una persona y se hace algo cerca de 1,60 m, 1,70 m y esa cosa lentamente empieza a caminar. Bienvenida familia nocturna a este nuevo video de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque por primera vez viene este invitado al duelo de historias. Si no lo viste, ya tenemos un episodio con él en el que tuvimos una plática, una entrevista y nos contó varios sucesos que ha tenido, pero hoy nos acompaña aquí el buen Tony Navarro, el conductor de La Desolada Carretera. Tony, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy agradecido de tener la oportunidad de estar nuevamente contigo, César, y con tu audiencia. Oye, Tony, ¿listo para este duelo de historias? Listo, vámonos. Cuando tuvimos esa plática, esa entrevista, te conté un suceso y te mencioné, esta historia es muy larga, solo te voy a dar un dato. Así es que quiero darte la bienvenida a este duelo de historias contándote esa historia completa. Perfecto. Muy bien. Esa historia me la mandó un suscriptor y es un suceso muy fuerte. Creo que es algo que al día de hoy hasta pudo haber terminado con la vida de algunas personas. Ocurrió hace cerca de 15 años en México, pero no voy a decir la localidad porque me pidió que no se supiera justamente por lo delicado del asunto. Es un suceso extraño y al mismo tiempo aterrador. Son 5 amigos, 3 hombres, 2 mujeres. Tienen alrededor de los 18 a los 23 años. 2 de ellos son pareja, el resto no, son amigos simplemente. Y se han puesto de acuerdo para pasar un fin de semana con una borrachera deliciosa y absoluta. Ellos ya tienen tiempo planeando esto. Compraron carne, compraron pan, compraron un montón de cosas para hacerse como desde un picnic, carnes asadas, un festín. Y llevan una cantidad de cerveza y alcohol tremenda. No es algo que para ellos sea totalmente nuevo. Se conocen como amigos de este tipo de borracheras y en ese tipo de círculos se conocieron. Claro. Ya son adultos, ya todos trabajan, esto lo están pagando ellos, no hay más adultos aparte de ellos involucrados. Entonces, el día que va a llegar, que va a ser la excursión, la ida a este ranchito para pasar este fin de semana en una bacanal absoluta, se ven todos en la casa de una de estas personas. Es un viernes cerca de las 4 de la tarde. Llegan 4, están esperando al quinto y se tarda muchísimo. Pasa más de 1 hora, le están marcando, no contesta y de repente llega golpeado. Trae marcas en el rostro, la ropa se ve como un poco mal puesta, trae ahí ciertos detalles que pareciera que viene de una golpiza. Y entonces le preguntan como, ¿qué te pasó? Y notan que va del tema y dice, no, me caí, disculpen el retraso, me caí, es todo. Obviamente están mintiendo, pero ya no quieren ahondar en el tema, van tarde, van a pasar un buen fin de semana, evitan ya el tema. Toman carretera, saben dónde está este ranchito es de un familiar, así es que cuando van a medio camino de la carretera, ya empiezan las malas noticias. Hay una llamada, el que va conduciendo el vehículo recibe una llamada del trabajo y en esta llamada del trabajo le dicen, oye, ocurrió una emergencia, te necesitamos de vuelta aquí el día de mañana y te va a tocar como cubrir turno y medio. No, pues es muy molesto y todo, pero trabajo es trabajo y les dice, ¿saben qué? Los voy y los dejo, me voy a tener que regresar y paso por ustedes el domingo más o menos a mediodía. No voy a poder estar con ustedes. Él ya había comprado varias cosas, dice, yo cedo, yo dejo mis cosas ahí y utilícenlas. Después de 1 hora de camino, 1 hora y media, llegan al ranchito, los deja, bajan todas las cosas. No alcanza este tipo ni siquiera a ver la casa, se despide rápido porque si no lo va a agarrar ya muy de madrugada la carretera y va a andar mal en el trabajo. Entonces él se regresa, ya es algo tarde, no sé, 8, 9, 10 de la noche y ellos están apenas instalando en la casa. Aquí ocurre el suceso que te comenté. Cuando llegan a esta casa, pues ya nada más quedan 2 hombres, 2 mujeres. Y esos 2 hombres, 2 mujeres, aunque unos son pareja, deciden que para no entrar en inconvenientes, dimes y diretes o problemas,
Mejor se van a separar en hombres y mujeres. Hombres van para arriba, mujeres para abajo. Fin de la discusión. Los hombres que van a la habitación de arriba están en ese segundo piso, están revisando dónde van a poner las cosas, si hay arañas, si hay cosas, porque es un ranchito que no utilizan a diario, ¿verdad? Y donde van a empezar a hacer esta limpieza, comienzan a escuchar como una discusión en la parte de abajo. No son gritos, no es una plática, son como dos personas enfrentándose y un ruido raro, golpear cosas, movimiento de personas aceleradas, puñetazos, y esos sonidos son muy claros y se asustan y dicen, oye, pues son amigas, cabrón, ¿cómo que se están agarrando a golpes? Y se bajan corriendo las escaleras. A mitad de las escaleras se topan a las chicas están muy asustadas y dicen que por qué estaban destruyendo la casa. Ellos no entienden de lo que les están hablando y se arma esta plática. Las chicas escucharon que en el segundo piso ellos estaban tomando todos los objetos de madera y los estaban arrojando contra una pared. Ellos escucharon abajo a dos personas como si estuvieran peleando. Mientras están discutiendo eso, afuera de la casa comienza a sonar una risa. Y es la risa de una mujer y empieza a dar vueltas alrededor de la casa. Se asustan, no entienden qué está pasando, nunca habían vivido este tipo de situaciones, no es algo habitual. Entonces los hombres no saben qué hacer, las mujeres tampoco. Y el tipo golpeado dice, yo no quiero salir. Y el otro dice, oye, no fregues, güey, si hay alguien rondando la casa necesitamos hacer algo y aparte, pues está mi pareja aquí. Así es que se baja, agarra un palo que está por ahí, intentando él, pues, no sé, mostrarse como de una forma agresiva si hay algún tipo de amenaza o una persona amenazante afuera. También tiene que ver con que escuchó la voz de una mujer y no un grupo de hombres, y entonces sale así muy amenazante, y donde sale así, pues no hay nada. Le da la vuelta al perímetro de la casa, no hay nada, es un lugar bardeado, no es un lugar inseguro, y entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y esas voces de dónde venían? Voltea, las chicas están con él, y entonces todos voltean a la casa y este sujeto, el golpeado, está asomándose hacia afuera, pero se asustan un montón. Detrás de él, a medio metro, hay una sombra que llega prácticamente hasta el techo. Y es como si fuera la silueta de un monje o de una persona que se está inclinando sobre él. Y no es como una proyección. Se asustan los tres. No manches, ¿viste eso? Sí, es una sombra. Y empiezan a correr adentro de la casa. Cuando entran, este sujeto está todavía asomándose, intentando ver algo para afuera, pero ya no hay nada. No le quieren decir nada. Lo ven que él está como que nervioso, como que está raro. Se van a dormir. Medianoche, 1 o 2 de la mañana, empiezan a sonar un montón de perros. Este rancho está en mitad de la nada. Ahí no hay animales, no hay más ranchos alrededor, no hay casas, y hay un montón de perros que están aullando, que están ladrando, y se empiezan a escuchar como si los perros empezaran a rodear la casa. Oye, con linterna se asoman desde la ventana, se apagan los ruidos, no hay nada ahí. Están asustadísimos. Empieza, día número 2. Las chicas no durmieron bien, tenían muchísimo miedo, empezaron a tener sueños extraños en los ratitos que empezaron a dormitar. Había una mujer que se asomaba por ventanas, había una mujer que estaba dentro de la habitación, había una mujer que los ahorcaba, y ellas decían como que no le alcanzaba a ver el rostro, el cabello se veía como desordenado y parecía que estaban hablando de lo mismo. Los dos hombres están raros, están extraños, se sienten incómodos, el lugar no les da buena vibra, así es que el tipo golpeado se levantó antes de los demás e hizo algo que allá los demás los dejó con mucha desconfianza. Se metió a dar un baño y cuando salió del baño sale con vendas en el brazo y hay marcas donde sale este líquido rojo que nos mantiene vivos y trae todo manchado. Y se nota donde en la parte del cuello y tal vez hasta la espalda trae unos rasguños pero muy marcados. Los golpes del día anterior ahora parecen que fueron una paliza. Y todos dicen, ¿qué carajos está pasando? Le preguntan, ¿qué demonios te pasó? Me caí. Todos saben que está mintiendo. Lo que está pasando en el rancho a nadie le hace sentido. Todos tienen estrés, tienen miedo. Así es que el otro tipo toma el mando y dice, ¿saben qué? Vámonos a la chingada de la casa. Vamos a salirnos de aquí. Y decide que hay como un tipo de toldito que está ahí cerquita. Dice, vámonos al toldo y vamos a pasar el resto del día y nada más como lo exclusivamente necesario dentro de la casa. Se van afuera, comienzan a cambiar las pláticas, empiezan a dialogar entre ellos, se baja esta como energía densa que se sentía, esta incomodidad.
evitan ya el tema con este tipo que está todo golpeado, que pues ya no quieren saber exactamente qué está pasando. Lo que quieren es que ya llegue el domingo. Esa idea de estar tomando ya pasó a segundo término, ya no les interesa. Realmente es algo muy raro. Ahí es que quieren cambiar el ambiente para poder pasar esa noche y ya. Son cerca de las 5 de la tarde. No ha pasado absolutamente nada. Ya no se siente un ambiente tenso. Todo está normal. Y una de las chicas dice, ¿saben qué? Tengo mucha hambre. Ya se me pasó el susto. Voy a la casa. Déjenme prepararles ahí unos lonches, unos sándwiches, unos emparedados a todos. Y ahorita regreso y comemos y pasamos el resto de la tarde. Se regresa a la casa, pasan cerca de 10 minutos y comienza a sonar un ruidazo en la casa tremendo, como si cosas las estuvieran golpeando, y entonces esta chica empieza a gritar como loca y viene corriendo desde allá. Y pues todos están alterados de que ¿qué pasó? Y dice, se me apareció la vieja del sueño. Y entonces le dicen, o sea, cuéntanos qué fue. Dice, mientras estaba haciendo las cosas, no me di cuenta, pero se empezaron a abrir las puertas. De repente se cerraron todas de golpe y volvieron a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y cuando me iba a salir, se abrió la puerta que daba hacia afuera y estaba ahí una señora. Y esa señora se veía con una mirada como violenta, enojada. Es una señora anciana, nunca la había visto en la vida, pero trae el mismo cabello de lo que soñé. En eso se cerró la puerta y donde se volvió a abrir, ya no estaba la señora y corrí. Dice, entonces yo ya no quiero estar en esa casa. Cuando escuchó el tipo golpeado de esta señora y el cabello y todo eso, dijo, yo quiero ir a ver quién es esa mujer. Se va a la casa y donde están a punto de llegar, la puerta se les cierra enfrente a todos. Entonces intentan abrir la puerta, no la pueden abrir, parece como si estuviera una persona enorme del otro lado intentando como bloquear, y de repente cuando ellos dicen, bueno ya, nos dormimos en el toldo, la puerta se abre ligerita y la casa está vacía. Tienen mucho miedo, están muy incómodos, ya quieren que pase el tiempo, no entienden qué es lo que está sucediendo. Ese tipo de los golpes tiene algo que ver con todo lo que está pasando, pero ya no saben cómo abordar la situación porque se sienten ya como muy invadidos. Aparte es algo totalmente bizarro, anormal, no es algo a lo que nadie se puede acostumbrar y ya está siendo hasta traumático. Llega la noche, deciden que todos van a dormir en un cuarto. Las chicas están junto con el novio y deciden también que si este tipo no les va a abrir el tema, que sí, pero que se ponga aparte o que mejor se salga porque ya hay mucha desconfianza en este grupo. Y él nota estos ánimos raros, así es que les dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser tema de discusión, yo me voy a dormir afuera del cuarto, quédense ustedes ahí, yo entiendo, solo si pasa algo díganme y si pasa algo acá, pues yo les toco la puerta, no sean gachos, pues está muy raro lo que está pasando aquí. Se van a dormir. Cerca de las 5 de la mañana hay una trifulca. Cuando este tipo intenta entrar al cuarto, porque la trifulca es en el cuarto donde todos se quedaron a dormir, están 2 de las chicas ensangrentadas y el otro tipo trae un cuchillo en la mano. No manches. Y entonces dice como que ¿qué está pasando? La historia es, una de estas chicas se levantó en la madrugada, estaba en un tipo de lapsus extraño, agarró uno de los cuchillos e intentó desvivir a todos. Estaba en un trance. El otro forcejeó con ella, le quitó el cuchillo y por eso se lastimó. A partir de ahí, prohibido dormir. Nadie va a dormir hasta que vengan por nosotros porque ya aquí ya está corriendo peligro todo. Cuando llegue el otro sujeto, después cerca del sábado a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde llega por todos. Cuando llega los ve y pues manches de... Todos se pueden entender qué estoy diciendo. Entonces él ve esto y está espantado y le dice, no preguntes, vámonos ya de aquí, vámonos de aquí. Van en el camino y una de estas chicas es la que empieza a contar. Pues estas son las cosas que pasaron y los demás le iban diciendo, ya cállate, güey, ya nos queremos olvidar de esto. Y él dice, no. Resulta que él tiene como muchas creencias en cosas espirituales, no bien definidas, algo medio eclecticón acá. Y le dice, ¿saben qué? No se vayan a sus casas, güey. Esta cosa, si se les pegó, los va a perseguir y está muy fuerte. Yo conozco a alguien de camino a la casa, le voy a pedir que nos haga un favor. Entonces, total, que en las afueras de la ciudad, pero ya muy cerquita, más bien en la entradita de esta ciudad, en una colonia pequeñita, hay una casa acá, digamos, paupérrima en todo el exterior, pero ahí vive una persona que se dedica exclusivamente como a limpias muy fuertes y él lo conoció por situaciones de la vida. Entra en la casa esta persona
y le dice, oye, traemos algo muy fuerte, parece que los quieren hacer mucho daño a estas personas, no entendemos qué es, están viendo una anciana. Le dice, sí, yo te voy a ayudar. Y le dice, por favor, o sea, nos debemos varias, cóbratelas aquí todas, lo que se necesite. Y dice, va, pásenle este cuarto. Y no les hace muchas preguntas, dice, voy a hacer algo general, no me enteren del tema, vamos a tomar cartas porque aparte ya es tarde, ya es domingo y yo también tengo otros pendientes, así es que toma ramas de quién sabe qué, empieza a quemar inciensos, los sienta todos en unas cosas, los hace rezar unas cosas, pónganse de pie, les rocía con un agua, 1001 cosas, es como un montón de rituales uno tras otro a la vez. Y al final dice, vamos a hacer algo, nada más no se muevan por favor porque vamos a utilizar alcohol y lo vamos a prender, no quiero que se lastimen, pero con esto va a quedar todo bien. Hace que, no sé si juntan las manos, juntan los pies o algo, pero les pone un montón de ramas cerca y los moja con alcohol. Y les dice, no se acerquen mucho al fuego, pero con esto se va a liberar todo lo que traen. Avienta algo al fuego, se enciende, y el fuego empieza a aventar hacia una flama, nada como sobrenatural, avienta la flama por la cantidad de alcohol que tiene ahí. Sí, reacciona. Exactamente, ¿no? Tiene una reacción, y después la flama empieza a bajar, y es muy extraño, es como si la madera estuviera húmeda porque absorbe el fuego y se apaga, pero no avienta humo. Y todos se quedan viendo como extrañados. Y en eso empieza a sonar algo, como si algo estuviera haciendo un tipo de chisteo raro. Y en eso ven cómo sale una llama de ahí y enfrente de todos la llama empieza a tomar la forma como de una persona y se hace algo cerca de 1,60 m, 1,70 m. Y esa cosa lentamente empieza a caminar justo contra una pared y donde se topa en la pared aparecen 3 rostros manchados como en tizne. Donde la mujer que estaba haciendo la limpia vio eso, empezó a decir muchas majaderías y los vio a todos y dice, se me largan de aquí. Uno de ustedes se metió con las 3 Marías. Los corre y esta es la historia. La persona de la golpiza no quiso contar absolutamente nada, pero la persona que hizo la limpia al día siguiente no amaneció. Ok. Después de eso, a las personas no les pasó nada y a esta persona la cortaron del grupo. Y no les volvió a ocurrir nada. Pero creen que tuvo alguna situación que ver con un grupo de hechiceras. Y nunca supieron a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Nada, terminaron traumáticos y aquí a modo de relato y por la velocidad de la forma en la que narramos, parece algo corto, pero ellos durante muchísimo tiempo fue un tabú, no queremos hablar de esto. Y hay varias cosas en el relato que tuve que modificar porque me dijo que no se sepa quiénes son los involucrados porque pues está el fallecimiento de una persona por medio. Pero dicho una vez esto, Tony, bienvenido al Duelo de Historias. Cuéntame tu historia. Muchas gracias. Hablando de jóvenes y reuniones es curioso porque se dice que cuando hay estas personas que tienen juventud como que tienen mucha energía, ¿no? Y esta energía cuando ellos están en grupos, yo he escuchado a decir personas en el tema paranormal que ciertamente como que atraen a cosas y se les pueden llegar a manifestar por alguna u otra razón. Lo que les voy a platicar sucedió en Aguascalientes, de donde yo los visito hoy. Sucedió un Día de Muertos y precisamente allá un grupo de jóvenes se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo una fiesta con esta temática de Día de Muertos. Una de estas personas era un tanto influyente, así que para tal efecto consiguió que le prestaran la Casa de la Cultura de Aguascalientes para en el patio llevar a cabo su fiesta. Pero resulta, César y audiencia, que en la Casa de la Cultura de Aguascalientes hay una leyenda muy antigua. Se dice que en los pasillos de esta es muy común ver que los recorre una monja, pero una monja fantasma, que ya trascendió de este mundo porque en algún momento este edificio fungió como un claustro de monjas, pero evidentemente después quedó abandonado y con los años se convirtió en lo que es ahora la Casa de la Cultura. La leyenda es así. Dicen que a esta monja en cierta ocasión un hombre la atacó de manera carnal. No vamos a especificar de qué manera porque creo que no es necesario, pero a partir de este ataque esta monja quedó embarazada. El tema es que su congregación no la apoyó. Y ella, decepcionada y muy triste, una noche decide atentar contra su propia existencia en su cuarto y a partir de ahí
se dice que se aparece en este edificio. Hay otra leyenda que dice que no fue en su cuarto donde ella atentó contra su propia existencia, sino que lo hizo en el patio trasero en un árbol, en donde es común en las noches todavía ver la silueta de esta monja suspendida por una cuerda de una de las ramas. El grupo de jóvenes era plenamente consciente de esto, y entonces los hombres integrantes del grupo se habían puesto de acuerdo para asustar a las chicas. ¿Cómo lo iban a hacer? Ellos habían dispuesto de hacerse de un maniquí, precisamente de una monja. Uno de ellos iba a llegar antes a la Casa de la Cultura, se iba a dirigir hasta este patio y iba a colgar este muñeco tal cual en el árbol, sin decirle a las chicas, para que al momento de verlo, pues reaccionaran de una manera, de cierta manera, ¿no? Resulta que se ponen de acuerdo. Llegan a la hora dispuesta, llega el grupo de jóvenes en donde supuestamente ya iban a llevar a cabo la fiesta, pero mañosamente uno de ellos hace caminar primero a las chicas a través de este pasillo que conduce hasta este árbol, y efectivamente, cuando ellas llegan, dan un grito ensordecedor y empiezan a gritar: ¡La monja! ¡La monja! ¡Se nos acaba de aparecer! Todo el grupo de hombres en ese instante comienza a reír, a burlarse de ellas, les dicen que es una broma, cuando en ese instante escuchan un carro llegar a la puerta de la Casa de la Cultura y estacionarse. Salen a ver quién es, y en ese momento se dan cuenta de que el chico que había llegado era quien supuestamente iba a llegar antes a colocar este muñeco. Entonces los hombres lo ven, le dicen: oye, ¿qué pasó? A lo que este chico se disculpa con ellos y les dice: discúlpenme, no pude llegar antes, no pude llegar a colocar el muñeco. Abre la cajuela del carro y ahí todos se sorprenden porque dentro de la cajuela estaba el maniquí que se suponía iba a colgar para asustar a las mujeres del grupo. ¿Qué fue lo que vieron ellas? Seguramente el fantasma de la monja de la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Fuerte historia, me trajiste a la mente algo. Hay una suscriptora que vivió un suceso muy traumático hace cerca de 20 años. Dice ella que en el pueblo en el que ella estaba se tenía la leyenda de la Llorona, pero dice, había unas acotaciones, había unos detalles en esa leyenda que yo no se las he escuchado a nadie. Decían ahí que si escuchas a la Llorona, nunca la busques, porque si la buscas, ella te va a encontrar. Y esa frase era como muy típica de ahí. Bueno, un día comencé a escuchar, ya cerca cuando tenía como 14, 15 años, yo estoy sola en la casa y escucho un lamento de una mujer que va desde el dolor hasta el enojo. Y es un lamento muy extraño porque dura demasiado. Demasiado. Nunca he escuchado a una persona como gritar de manera continua tanto tiempo. Me llama la atención y por un momento olvido esa frase de no la busques. Así es que me acerco a las ventanas y comienzo a buscar ventana por ventana de dónde viene ese ruido. Cuando me asusté fue porque el sonido viene tal cual de enfrente de mi ventana abajo. O sea, sonaba ahí, alguien está gritando ahí, pero yo no veo nada y me asusté. Cerré ventanas, dije, ay, no, ¿qué ando haciendo? Me acordé de la frase y dije, ay, Dios mío, ojalá que no me pase nada. Y no pasó nada. Fue un susto. Pero una semana después, más o menos a la misma hora, estaba solo en la casa y volvió a sonar ese lamento. Pero había algo raro en el lamento. Ya no sonaba como tan abierto como en la calle. Sonaba como si estuviera tapado, como si estuviera detrás de paredes. Y se me hizo muy raro. Entonces lo empecé a detectar, lo empecé a seguir. Otra vez mi curiosidad me ganó. Hasta que llegué al closet de mi habitación y provenía de ahí. Y dije, no, al carajo. Me salí de la casa, me esperé afuera hasta que llegara mi familia. Y dije, nunca más me vuelvo a poner como curiosa con estos temas. ¿Y sabías si había algo oculto en ese closet, en ese armario? ¿Algo que pudiera pregunta. Estarlo detonando? Fíjate que le voy a preguntar porque no sé si indagó más. Hasta donde sé,
agarró como que los temas de terror ya en un plan más de juego, Ajá. pero no involucrarse, Ok, ok. como algo de escuchar historias. Y ya no sé, porque también es un buen punto, porque me dijo, fue algo muy traumático, no sé en qué momento retomó estas temáticas. Ok, bien. Porque hablando de armarios, una historia interesante que le pasó a un conocido. Resulta que él tiene un hermano y este hermano de pronto se va a estudiar la universidad. Entonces queda la habitación sola de este hermano. Mi conocido le gustaba más esta habitación porque en la noche era más fresca, le resultaba más amplia. Total que decide cambiarse a ella. Toma todas sus cosas y se muda a esta habitación. El tema es que de pronto por las noches sentía que una sombra lo visitaba y que esta sombra particularmente salía del closet. De pronto se acercaba hasta él, se le quedaba viendo, pero eventualmente esto escaló a tal punto que él comenzó a sentir parálisis del sueño. Era como si esta sombra se posara sobre de él y él la describe como pues una persona casi como que absorbiera la luz, ¿no? Entonces, muy intrigado, empieza a investigar, él abre este closet y efectivamente se encuentra luego con lo que estaba provocando esta situación. Resulta que su hermano estudiaba medicina y para sus prácticas les habían pedido un cráneo y él había conseguido un cráneo real, pero lo había dejado en el closet de esta habitación. Entonces inmediatamente mi conocido relacionó la aparición de este ser con el cráneo que estaba oculto ahí en este closet y no le costó mucho trabajo decir, es el propietario de esta osamenta el que me está visitando. Lo que hizo fue tratar de darle cristiana sepultura y a partir de ahí ya pudo volver a dormir tranquilo. La cuestión de las ánimas, el por qué hay estas apariciones, es un tema que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Dicen algunas personas que el suceso trágico o el hecho de la osamenta atrae al ánima del propietario, pues. Pero hay otras personas que dicen que hay algún tipo de ser oscuro o de malas intenciones que toma las formas para que las personas lo confundan con el ánima de alguien más. Y aquí es donde surge la pregunta, que es la que muchas veces me han hecho. ¿Será que este tipo de temáticas genera los portales para que ellos entren en esta realidad y hagan ese tipo de fenómenos? Y siempre mi postura ha sido que más que un portal y la apertura tiene que ver más bien con una parte como emotiva, intelectual, que genera a veces un fenómeno en el lugar. Y hay una persona que me dice, mira, yo ya te había escuchado decir eso, que tenía que ver con las emociones. A mí me acaba de pasar algo que no sé si es por eso o si es un portal, estoy justo en medio de ambos. Dice, te voy a contar. Yo nunca había vivido nada paranormal. No es un tema que a mí me guste como a nivel personal, me gusta a nivel fantástico. Veo películas, escucho historias, pero para mí todo eso son cuentos. Sí, como entretenimiento, ¿no? Tal cual, tal cual. Y no es un tema que consuma demasiado, pero tampoco es un tema que le saque la vuelta o le resulte aberrante. Pero hay una situación. Esta persona consiguió un trabajo en el cual es editor de videos de un canal de creación de contenido de ese tema. Y me contactó porque dice, cuando a mí me dan este trabajo, pues para mí es simplemente un juego, diversión, y yo tengo que estar pensando en, ay, este video cómo genera más miedo. Y se vuelve algo como muy técnico. Entonces, se rompe la parte del miedo a nivel de emociones. Claro. Y empezaron a ocurrir cosas en mi casa. Y ahí es donde ya me dejó de hacer sentido. Porque yo no estoy con miedo con las historias. Y de repente empiezan a sonar pasos en la habitación de arriba. No estoy imaginando pasos. Suenan pasos en la habitación de arriba. Al grado que personas conmigo me dicen, oye, pues se supone que no hay nadie más en la casa. Y me tengo que subir a revisar. No fui el único que las escuché. Van pasando los días. Yo sigo con estas ediciones. Y empiezan a manifestarse cosas en mi casa. Dice, pero ya cosas que me empiezan a dejar como inquieto. Escucho la voz de una persona que está hablando desde una recámara. Voy y me asomo y no hay nadie. Dice, y haciendo una edición con audífonos puestos, escucho una voz que me habla al oído y dice mi nombre.
Me quité los audífonos, empecé a sentir miedo y empecé a escuchar la misma voz. Dice, en la edición notamos de dónde viene, quién es. Y es esa misma voz que dijo mi nombre, pero ahora hablando dentro de mi casa. Ujú. No sé qué estaba diciendo, me causó un miedo tremendo. Eso había sido unas semanas. Después me entero que mi familia está viviendo sucesos así. Está viviendo que hay cosas que se mueven, hay ruidos de objetos en la casa, han escuchado voces en diferentes habitaciones, pero lo que ya me tiene aterrado es que durante la última semana, todos los días, por situaciones de trabajo, me he desvelado haciendo trabajos, a las 3:33, religiosamente, se apaga mi computadora. Sin que yo toque nada, estoy trabajando, 3:33, se apaga. 3:32, perfecto, 3:33, se apaga. No manches. Tony, cuéntame una historia, por favor. Hablando de aparatos y de interferencias, yo en algún punto de mi vida fui locutor y trabajaba en una empresa en Aguascalientes que tiene sus oficinas en el centro. Si me escucha alguien de allá, fácilmente la van a poder ubicar, aunque no voy a decir el nombre. Total que yo trabajaba en esta empresa, pero al ser y estar situada en un edificio tan antiquísimo, todos fuimos presas ahí de sucesos muy extraños. Uno de los más comunes era que las consolas de audio para transmitir en radio, pues a lo mejor no la ve la audiencia, pero son tal cual como estas, son de botoncitos, y muchas veces nos bajaban los volúmenes de la transmisión, pero no es que se fuera el sonido, sino que el botón, así tal cual, físicamente para abajo, como si alguien lo estuviera presionando, o la perilla del audio también, que es como un botoncito que gira muchas veces por sí solo también, daba la vuelta y se bajaban el audio de las bocinas. Ahora, yo ahí tuve muchísimos horarios, uno de los cuales era que yo abrir la estación. Antes algunas estaciones no eran las 24 horas, tengo entendido que ya todas transmiten las 24 horas. Antes no, algunas cerraban transmisión a las 12 de la noche y volvían a abrir transmisión a las 5 de la mañana. Yo era encargado de abrir transmisión en una de ellas. Llegaba a las 5 de la mañana a abrir la estación, empezaba transmisión, a las 7 de la mañana llegaba otro compañero, yo salía, tenía un periodo de descanso de 2 horas y volvía a entrar al aire a las 9 de la mañana. Entonces, en ese ínter yo aprovechaba y como era un horario más o menos pesado, me iba a dormir a las cabinas de grabación que estaban al fondo de este grupo radiofónico y que para ese horario no había nadie en ellas. Las personas de oficina llegaban a partir de las 10 de la mañana. Entonces ese lugar estaba oscuro, estaba solo, tenía alfombra, estaba acondicionado acústicamente para que no hubiera ruido. O sea, perfecto para dormir, ¿no? Yo me compré una colchoneta como para hacer yoga y me la llevaba a los cuartos de ahí, a los cuartos de grabación. Y mira, desde que empecé a tratar de dormir ahí, eran unas parálisis del sueño, pero como nunca me han dado en la vida. O sea, literal de ponerme rígido, de no poderme mover, de no poder hablar. Y yo decía, bueno, probablemente es porque estoy muy cansado o el estrés. Y a lo que yo sabía, las parálisis de sueño son únicamente boca arriba. Pues resulta que ahí, en esas estaciones de radio, es el único lugar donde he experimentado la parálisis de sueño boca abajo y se siente horrible. La verdad no sé si a alguien le haya pasado. Yo espero que no lo lleguen a experimentar porque es una sensación muy, muy fea, la verdad. Pasó el tiempo, yo me salí de trabajar de ahí y tiempo después una compañera de trabajo que siguió laborando ahí me dijo que precisamente en esas cabinas de publicidad, de grabación, unos compañeros vivieron un hecho muy extraño. Y ellos iban a grabar un spot porque estas empresas de radio, si tú les contratas publicidad, ellos mismos digamos que te producen tu spot y te lo dejan así tal cual para que entre al aire, ¿no? Entonces estaban en esa tarea, iban a producir un spot, entra el locutor, estaba grabando el texto y el productor de audio se da cuenta de que en cierto punto se oye como una interferencia, un ruido raro que se había metido en la grabación. Sale el locutor, lo empiezan a escuchar, estaba mi amiga presente y dicen, oigan, ¿qué es este sonido tan raro? ¿No? Nunca se había metido, nunca habíamos escuchado algo así. Lo empiezan a analizar.
En primera instancia no le encuentran sentido, pero al productor de audio se le ocurre en cierto punto ralentizarlo, es decir, aplicarle un proceso para que se haga más lento de la velocidad normal a la que se captó. Y dice mi amiga, ella me jura y me perjura que lograron escuchar la voz de una mujer que en la interferencia decía, déjenme dormir. Así tal cual esa frase. Y no saben por qué, no sabemos por qué. Suponemos que este edificio donde están estas estaciones anteriormente debe de haber sido una casa de alguien hace muchísimos años, pero no sabemos el por qué este tal vez espíritu o ente que anda rondando las cabinas de radio se refirió precisamente con esa frase. Déjenme dormir. Fíjate que es muy interesante la cuestión como de estos espíritus que se quedan en estos lugares. Dicen, y en muchos relatos parece, que la persona cuando entra a ese otro plano continúa con muchas de sus formas de hacer las cosas de este plano. Si tenía un carácter explosivo, parece que sigue siendo igual. Así es. Pero también hay relatos que te hablan sobre que este tipo de espíritus, cuando tuvieron vínculos muy fuertes en vida con alguien, una vez que pasan al otro plano, como que no pueden desvincularse. Y hubo una suscriptora que ella le tocó vivir como unos momentos muy fuertes en familia y que tenían que ver con un fantasma, y no fue algo traumático. Para ella fue algo muy esperanzador. Resulta que cuando ella tenía cerca de 12 años, perdió a su abuela. Ella quería muchísimo a su abuela y su abuela era una persona muy cálida. Su abuela tenía un amor especial a su papá y siempre le tenía detalles y pequeños cariños y mimos. Y aunque había más hermanos en esta línea paterna, como que él de alguna manera tenía un vínculo muy especial con esta abuela, con su mamá. Así es que la chica, la suscriptora, el día que la pierde, le dolió muchísimo la pérdida, pero su papá estaba devastado. Su papá, ese sí, estaba inconsolable. Y ella de alguna manera, aunque tenía mucho dolor por haber perdido a su abuelita, buscó ser como una fortaleza para el papá y buscaba darle ese cariño, esos mimos. Pasaron un par de añitos. Y un día, esta chica tiene una forma de ser que es importante como considerarla. No está todo el tiempo sobreanalizando cosas, simplemente el día fluye. Entonces un día estando en su casa, en un estado normal para ella, va caminando, pasa por la habitación de su papá está dormido, extrañamente ese día no fue a trabajar, no sabe si enfermo o algo, el papá todo el día ha estado en cama, no quejándose ni nada, dormido, pasa por la habitación y está su abuela ahí, viendo a su papá, y ve a la abuela y dice, abuelita, con permiso, y sigue su camino. Dice que como hasta 5 o 10 minutos después, ella entiende que algo raro pasó ahí. Su abuela tiene un par de años muerta. Y no le dio miedo, no le dio una sensación aterradora, solo fue extraño. Ese mismo día, el papá durante la tarde empieza a sentir mucho dolor en el cuerpo y resulta que trae una falla renal muy aguda y es llevado de urgencia al hospital, etc. Ella interpretó que su mamá venía a cuidarlo. Pasan 2 o 3 años más y entonces un día por la noche ella va pasando por la habitación de su papá y ve a su abuela que está sobando los pies de su papá y donde le está haciendo como un masajito. Ella se le queda viendo y le dice, abuelita, creo que ya entendí. Y la abuela no reacciona, simplemente se desvanece y le dice, papá, tenemos que llevarte al doctor, hay que checarte. ¿De qué estás hablando? Estoy segura que hay algo ahí. Gracias a eso, al papá lo llevan al hospital y le detectan una enfermedad mortal, pero todavía en un buen tiempo para poder hacer algo. Wow. Entonces ella dice, de alguna manera yo entiendo que mi abuela lo está cuidando y nos está mandando la señal hay que hacer algo aquí. Para atenderlo. Para atenderlo. Sí, pues no siempre las apariciones son malas, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí. A ver, Tony, ¿qué otra historia tienes por ahí? Cambiando un poco de tema, esta historia también sucede en Aguascalientes. Es una de las primeras historias paranormales que conocí al crear este tipo de contenido. Resulta que en Aguascalientes hay una avenida que se llama la Avenida Madero y eventualmente se ha ido llenando de bares y de centros nocturnos para la diversión de los jóvenes y de diversos rubros. Ahí aprovechó para poner su bar
un conocido que se llama Jorge. Jorge, si tú lo ves, pues es una persona que le gusta el metal, es un tipo que se viste de negro, está barbón, tiene como esta figura imponente que causa un poco de temor, ¿no?, acercársele. Pero la verdad es que Jorge es un muy buen tipo. Él abre su bar ahí en Madero, en un lugar que prácticamente es un sótano. Para entrar a él tienes que pasar un pasillo y luego bajar unas escaleras y es donde te encuentras ya con las mesas y las sillas y el escenario. Este lugar está destinado para tocar pues pura música de metal, ¿no? Música pesada, música de este estilo. Sin embargo, al poco tiempo de abrir, les empiezan a pasar cosas bastante extrañas. La primera fue que durante un ensayo de una de estas bandas, de pronto se fue la luz, pero él comenta que no es como si se haya cortado de pronto, ¿no?, como suele ocurrir con un apagón normal, sino que más bien fue como si se bajara de un momento a otro, perdiera la intensidad, como si algo lo hubiera absorbido. Entonces los instrumentos dejan de sonar, los amplificadores se apagaron y en ese momento en que ellos quedaron en la oscuridad, porque prácticamente están en un sótano, escucharon la risa de unos niños. Después de que las risas se callan, vuelve la luz, como si hubieran regresado la energía. Esto les pareció pues bastante extraño, pero al final de cuentas no pudieron interrumpir su ensayo y continuaron. El tiempo pasó y menciona Jorge que un día que estaba por cerrar ya su bar, se había ido la banda, se habían ido todos los clientes, él estaba haciendo el corte de la venta de ese día, deben de haber sido como las 4 de la mañana más o menos, estaba contando y frente a él estaba el monitor de su computadora ya apagado y en ese momento de pronto dice que empieza a sentir frío detrás de él. Después del frío viene la sensación de que hay una presencia. Y después de esta sensación, él por instinto voltea a ver a su monitor que apagado estaba haciendo las veces de un espejo y ve que atrás de él hay un niño riéndose. En ese instante, él voltea, no pasa ni un segundo cuando él hace el movimiento hacia atrás, voltea y se da cuenta de que está solo. Obviamente no hay ningún niño ahí, son las 4 de la mañana, es un bar. ¿Qué tiene que estar haciendo un niño? Él razona esto, se da cuenta de que está solo, dice que esa noche ni terminó de hacer el corte, cerró caja, cerró su bar y se fue. Con el tiempo él empieza a investigar el porqué de todos estos fenómenos y resulta que este bar anteriormente en la parte de arriba era una casa, pero esa parte del sótano efectivamente hace muchísimos años, era un sótano como tal. Ahí 3 niños, lamentablemente, y esta es una noticia registrada, se metieron a jugar con petardos y había cajas, había material inflamable y uno de estos artefactos alcanzó precisamente una de estas cajas, lo que desencadenó un incendio que tú sabes que con este material que es muy flamable, pues en segundos se desencadenó el desastre, ¿no? Los niños no pudieron salir, perdieron la vida en ese lugar, pero lo más impresionante de esta historia es que ya fijándose bien, y Jorge me lo mostró varias veces y yo lo vi, cuando empiezas a bajar las escaleras hay como una pared en donde pusieron como yeso, y ahí, en esa pared, están plasmadas las caras de estos 3 niños. Jorge, el propietario del bar, mandó a resanarlo una, otra y otra vez, hasta que se dio por vencido, porque siguen apareciendo. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Las historias, los relatos, las leyendas de los lugares, yo creo que existen como estas 2 variantes si los pudiéramos dividir. Por un lado, están aquellos que de cierta manera son del conocimiento de todos, ¿no? Entonces, si te hablan de una llorona, de una sayona, del hombre del sombrero, hay muchas personas en el mundo que las van a ubicar. Así es que yo sé que hay muchas pequeñas leyendas que las conocen grupos de personas mucho más pequeños. Y es porque a veces son fenómenos que ocurren en localidades específicas y ya no se expande más el conocimiento de estas situaciones. Me di a la tarea en el canal por medio de un programa que tenemos de terrores nocturnos de pedirles leyendas
que fueran locales, cosas que estuvieran ocurriendo ahí. Y me mandaron 3 que fueron muy interesantes. En una hablan acerca de una leyenda local que, por cierto, una de las que les estoy diciendo no es leyenda. Vamos a ver si la familia nocturna logra saber cuál es, pero es una historia que tiene muchos años, décadas, que habla acerca de una bruja que vive en un molino. Dicen que en esta localidad hay un molino en el cual hay un fuego eterno. Si tú te acercas a ese molino en las noches, por un tipo de escondrijo, un hueco que tiene una pared, vas a lograr ver como unas llamas y una luz que viene desde un tipo de horno. Ajá. Nunca se apaga en las noches. En el día tú entras a ese lugar y está absolutamente abandonado. Las personas tienen miedo al lugar porque dicen que esta bruja, como es en este perfil de bruja extraño, en las noches esta mujer se quita las piernas, las pone en un saco, las pone detrás de este horno y ella sale por un tipo de chimenea transformada en lechuza y anda andando por ahí. La historia dice que un día llegó un brujo a ese pueblo, que ese brujo se mostró como una persona buena, que quería ayudar a los demás y que él todo el tiempo estaba buscando hacer como limpias y las hacía de forma gratuita. Y veían que esta persona vivía en una casa que estaba abandonada, que era apenas un cuchitril de 2 cuartitos que ni siquiera tenía un techo bien formado, pero esta persona ahí estaba y los atendía y no cobraba nada y se hacía como una persona que hacía muchos vínculos muy rápido. Bueno, un día 3 jóvenes van pasando por ahí, el señor los detiene y le dice, oigan, ¿no quieren ganar algo de fortuna? Dicen, ¿cómo que fortuna? Tener buena fortuna, tener poder, tener dinero. Yo les puedo dar muchas cosas. Solo les pido algo. Vayan al molino y tráiganme el saco que está detrás del fuego. Dice esta historia que estos jóvenes fueron al lugar, fueron al molino, abrieron la puerta y cuando sacaron el saco, verdaderamente adentro de él, sí había un par de piernas de mujer. Lo dejaron caer ahí. Se fueron corriendo a sus casas muy asustados porque creían que solo era un cuento eso del molino. Y al día siguiente ni el viejo apareció y el fuego que supuestamente era el fuego eterno no volvió a encenderse en ese lugar. Creen que este hombre no era un hombre, claro, y era un enemigo de esta entidad. Pero hay una segunda leyenda que se me hizo sumamente llamativa y es de los cazadores de nahuales. Dicen que hay una familia en México que se dedicaban exclusivamente a que desde muy pequeños iban formando a sus hijos para que aprendieran a cazar nahuales. Les enseñaban a cómo ir como detectando esos pequeños indicios de que había estado un nahual cerca, a cómo al momento de ver un animal en qué fijarse para saber si era un animal o un brujo que se estaba transformando en animal. Y un día la persona que cuenta esta historia dice que cuando llevaban a un miembro muy joven a su primera excursión, iban dentro de un tipo de, no sé cómo llamarlo, un sendero entre montañas y sabían que estaban buscando a alguien peligroso porque en el pueblito más cercano ya había habido como 2 o 3 muertos y encontraron una cueva en la cual había pieles de animales pero también pieles de humanos. Sabían que estaban enfrentándose con algo muy muy peligroso, así es que le pidieron que él estuviera como en la retaguardia porque no lo querían involucrar como en la cacería principal y que observara para que aprendiera. La historia dice que esta fue la última cacería de la mayor parte de esa familia porque cuando iban en la mitad del recorrido de este sendero y esta persona en la retaguardia, alguien adelante dijo, es una emboscada, él nos está cazando a nosotros. Empezaron a sonar disparos por todas partes, este chico nada más huyó y al llegar a la casa solo sobrevivieron 3 de esa familia que como eran muy jóvenes no pudieron hacer que el linaje familiar de cazadores de nahuales prosiguiera. Pero dicen que la persona que estaba cazando era el primer cazador que era de esa familia, que después de haber cazado tantos, de alguna forma él decidió brincar al bando de los nahuales y obtuvo la forma, pero le habían pedido a cambio eliminar a su descendencia. Ya. Y la última leyenda es, esto creo que ocurre en Perú, creo que es de Perú. Hablan de un sujeto que le llaman el sombrerote. Y este sombrerote es un dialecto que significa el amigo. No sé exactamente cómo, la persona me dijo, sombrerote no es porque traiga un sombrero,
es porque significa el amigo. Y es una entidad que cuando se te aparece, te trae buena fortuna, se te aparece como una sombra. Y nosotros conocimos a una persona que tuvo contacto con el sombrerote. Esta persona era un tipo que trabajaba en el campo, y en el campo estaba simplemente de pastor. No tenía gran talento, no era una persona con mucho dinero, y era una persona que nunca iba a sobresalir demasiado porque realmente no era alguien que se esforzara mucho por nada. Vivía tranquilo, vivía solo y así estaba bien. Y un día toda la comunidad empezó a hablar acerca de que lo vieron con el sombrerote. Y decían que en medio de una zona del campo había un árbol grande, y ya tenían varias ocasiones viendo a este tipo hablando con una sombra. A plena luz del día, una sombra alta se paraba justo frente a él y él comenzaba a conversar. Pasan unas semanas y este tipo de repente tiene dinero para comprar un vehículo, tiene dinero para comprar una casa bastante grande, y nadie entiende de dónde viene el dinero. Y no estamos hablando de cuestiones de delincuencia, ahí no hay nada de eso. No hay sembradíos de nada, no existe nada relacionado con la delincuencia. Simplemente este tipo tiene dinero y empieza a comprar cosas, se hace una familia al tiempo, y pasan cerca de 10 años hasta que un día empiezan a decir que se enemistó el sombrerote. Dicen que lo vieron discutiendo con la sombra, y al día siguiente el tipo perdió la vista. Después perdió la movilidad, y al final este hombre quedó como una persona incapacitada en cama, hasta que uno de los hijos, cuando ya estaban vendiendo propiedades y todo lo que habían adquirido, decidió volver a hacer una relación con el sombrerote. Fue al árbol, algo dijo, y al tiempo la sombra empezó a aparecerse, este hombre empezó a hablar con él, y la fortuna regresa a la familia. El problema es que el poblado creía que el sombrerote era un amigo, hasta que se dio cuenta que tal vez es algo con lo que estás pactando, que te pide algo muy alto a cambio, porque si no, no tendría sentido que esta persona hubiera decidido dejar todo simplemente para romper el vínculo con la entidad. Sí, quién sabe qué le pidió entonces, ¿verdad? Es correcto. Sí. Pues bien, César, hablando de sombreros, yo tengo una historia que se relaciona con esta entidad. Es curioso, como que en todas las culturas se ve, ¿no? Y como que mucha gente ha referido ver a este ser o a este espectro. Esta historia me la comparte una enfermera que ella reside en Estados Unidos, es enfermera allá, y resulta que un día ella estaba en el turno de noche, ¿no? Eran cerca de las 3 de la mañana, estaba en el puesto de enfermeras, pero en cierto punto le da sed. No tenía agua en este lugar, así que decide ir hasta la cocina del lugar. Se sirve su vaso de agua, estaba por regresar y entonces comienza a recorrer el oscuro pasillo, por supuesto desolado y sin gente que la conduciría de nuevo hasta el puesto de enfermeras. En ese instante, hacia el final del pasillo ve cruzar de una habitación a otra de derecha a izquierda precisamente a una persona, muy obscura, como si fuera una sombra, pero ella alcanza a ver que tiene un abrigo y que está portando un sombrero, pero no le alcanza a ver nada más. En un principio ella dice que raro, uno de nuestros residentes, porque también fungía como asilo de ancianos este lugar, uno de nuestros residentes tiene una visita, pero a esta hora, a las 3 de la mañana, qué extraño, no tendría nada que estar haciendo aquí. Este ser se introduce a uno de los cuartos, y ella decide ir a ver qué es lo que está pasando. Al entrar, dice que ve precisamente a la persona que está, a la paciente que está en ese cuarto, una persona ya mayor, una mujer con las sábanas subidas hasta su barbilla, sosteniéndola con las manos, temblando y diciendo: hay un hombre afuera de la ventana. Tiene un abrigo y tiene un sombrero, y le describe que tiene 2 pequeños ojos rojos que apenas se ven en lo que debería de ser su cara, pero que no alcanza a ver nada más. Esta mujer mayor le dice a la enfermera que este ser se encuentra en la ventana, pero curiosamente por fuera, y ellas estaban en un segundo piso. La enfermera va a ver, se acerca a la ventana, ve las persianas, la paciente le grita que no las mueva, que se va a meter este ser, y ella trata de tranquilizarla, le dice que no hay nadie, que fue una alucinación, que fue un sueño, aunque ella también lo había visto. Logra tranquilizarla, la paciente se duerme, la enfermera se sale, esa noche continúa de manera normal, pero por la mañana se da cuenta que lamentablemente esta paciente había perdido la vida.
Esto se le hace bastante extraño, pero lo atribuye a la edad de la mujer y dice, bueno, es algo natural, no son cosas que pasan aquí, de tanto convivir con estos temas de la trascendencia de las personas hasta se llegan a acostumbrar. Lo extraño viene cuando semanas después ella tiene su día de descanso. A la mañana siguiente llega, normal se instala para trabajar y se encuentra con una triste noticia porque resulta que una de sus pacientes favoritas había perdido la vida en el turno de la enfermera que la estaba supliendo a ella ese día. De forma muy extraña porque ella presentaba una salud muy normal y no sabían que estuviera padeciendo ninguna enfermedad que no fuera compatible con la vida. Ella dice, uy, qué lamentable, pues ya se fue esta paciente que me caía tan bien y que me gustaba tanto atenderla. Y le dice su compañera de trabajo, quien estuvo esa noche y que ya estaba de salida ese día, le dice, sí, fue muy lamentable porque fue sorpresiva su pérdida, pero ¿sabes qué? Hubo algo extraño en la noche. Esta paciente me dijo que en su cuarto había un hombre, vestido de negro, con un abrigo, con un sombrero y con 2 pequeños ojos rojos, que la estaba viendo. Yo no le creí, la dejé así y ya por la mañana la encontré sin vida. Ella no sabe quién es este ser o cómo llegó a este hospital y a este asilo y sobre todo cómo está relacionado con la trascendencia de las personas, que parece está ligado el que lo vean con que pronto partan de este mundo. Relacionado con asilos y también con hospitales, conocí una chica que dice que ella no es muy creyente del tema paranormal, pero sí deja una puerta abierta, porque al estar trabajando en un hospital, ella estuvo un tiempo en cuidados intensivos, entonces sí le tocaron un momento en el que había muchas pérdidas. Estando en cuidados intensivos en ese hospital, se topó un día con una médium. Esta médium era amiga de una familia y la médium empieza a ir a partir de ese día de una forma recurrente al hospital. Y ella no pide entrar a piso o buscar personas, pero se la está topando varias veces en la entrada. Así es que un día le saca conversación y le dice, oye, ¿para qué sigues viniendo al hospital? Dice, porque el día que vine me di cuenta que hay muchas almas aquí y las quiero ayudar a algunas. Y le dice, qué extraño. O sea, a mí me suena que estás vendiendo algún tipo de servicio. No se lo dice, lo piensa. Y dice, y estás buscando hacer negocio. Se siente muy incómoda. Pero ocurre que una noche le están hablando acerca de que hay como que la aparición de un niño y se están escuchando unas risas y cosas así. Y donde va y busca en el pasillo, porque esta chica para ese momento ya había ascendido a jefa de enfermeras, va y busca el pasillo para que se rompan los rumores y se topa a esta mujer hincada en el piso, hablándole al aire, y después de eso se cesan los rumores por completo. Empieza a hacer esta correlación, oye, cada vez que hay un rumor de algún asustado, me topo a la mujer en el lugar y no está obteniendo ningún tipo de ganancia económica. Esto está extraño. Así es que comenzó a hablar con ella y dice, yo no he visto nada, yo no he vivido nada, pero hablé con ella y lo que me dijo fue muy perturbador. Le pregunté acerca de qué tipo de espíritus había en el hospital, como que para que me orientara. Y me dice, mira, no importa si crees o no crees. Las personas que se van abruptamente, algunas no estaban preparadas para irse y se quedan aquí. Dice, pero en este hospital yo quiero ayudarlas porque hay algo más, algo oscuro, algo que no es bueno, y está haciendo que muchas almas que deberían de irse las confunde. Y entonces le dice, pero pues nadie ha hablado de algo oscuro. ¿Te han hablado de una niña de vestido blanco? Sí. Bueno, cuando te hablen de ella, aléjate del lugar donde hayan dicho que se apareció. Esa es entidad. Dice, al día de hoy yo no sé de qué estaba hablando, pero al tiempo había personas hablando de una niña de vestido blanco y dije, mejor le sacamos la vuelta a esta situación. Claro, qué coincidencia tan macabra, ¿no? Definitivamente. Sí, oye César, hablando de niños, me recuerdas una historia muy conocida en el fraccionamiento donde yo vivo allá en Aguas, donde ustedes tienen su casa. Resulta que allá se dice, y desde que llegamos, ahí debió de haber sido como el 91 más o menos, se hablaba en una calle en específico de la niña del triciclo,
La niña del triciclo, ahí en esa calle se aparece la niña del triciclo y tengan mucho cuidado cuando van por ahí porque puede que la vea. Yo siempre que regreso de madrugada me voy por ahí para ver si me la encuentro, Para ¿no? si te la topas. Sí, pues más contenido al final de cuentas. Total que todo se decía que era una leyenda hasta que después, conociendo a más vecinos, yo llego a entablar amistad con una chica que no vamos a decir su nombre, pero ella, después de cierto tiempo de amistad, me confiesa que la leyenda es real y que ella se había topado con la niña del triciclo. Y su historia es la siguiente. Había ido a una fiesta y regresaba a su casa. Dice que deben de haber sido como las 2 de la mañana más o menos. No venía alcoholizada y mucho menos había consumido alguna sustancia extraña. Entonces, al llegar a esta calle, se topa precisamente con el obstáculo, con el tope donde se dice que se aparece la niña del triciclo. Entonces ella, al llegar, frena y en ese momento no lo razonó, pero la vio. Vio que una niña estaba circulando de derecha a izquierda, dándole a su triciclo lentamente, pero trataré de describirlo para las personas que no nos ven. Dice que su cabeza estaba recargada en el manubrio y que estaba viendo hacia abajo, mientras pedaleaba y avanzaba lentamente por la calle. Pasó de forma horizontal justo frente a ella y dijo, qué raro, pero bueno, debe de estar jugando por aquí esta niña. Mi amiga pasa el tope y en ese momento es cuando cae en cuenta. Son las 2 de la mañana, está oscuro, hay una niña sola aquí. Esto no tiene ningún sentido. En ese instante, por instinto voltea al retrovisor de su vehículo y se encuentra con que el triciclo ya viene de regreso, pero pedaleando por sí solo. Ya no había una niña en él. Se estaba moviendo solo. Ahí es cuando ella mete el acelerador a fondo y llega a su casa dándose cuenta que esta leyenda es real. Y el trasfondo de eso es que se supone que una de las primeras familias que llegó a habitar en este fraccionamiento, un día en un cumpleaños de esta niña precisamente le regaló un triciclo, pero resulta que esta calle, antes, ahorita ya no, podías agarrar mucha velocidad porque no había ningún obstáculo. Uh-huh. Y cuenta la leyenda que precisamente ese tope se colocó ahí porque esta niña trascendió porque fue víctima de un accidente al ser arrollada por un vehículo que iba a alta velocidad. Quiero despedirme con una historia, Tony. Ajá. Esta historia es dedicada a una miembro de la familia nocturna. No voy a dar el dato porque lo que me contó es muy fuerte. Y con esto te quiero decir, si estás escuchando este episodio, que toda la familia nocturna te mandamos apoyo y que no lo tomes tan a pecho lo que te sucedió, a pesar de lo difícil que esto puede sonar. Ella tiene un trasfondo un poquito fuerte. Uh-huh. Recuerda que desde su más tierna infancia tuvo unos sueños muy extraños. En estos sueños, ella aparecía en el sueño y veía sus manos, era como estar despierta, pero veía enfrente de ella como un tipo de pantalla, como si fuera una película, y normalmente en esos sueños tan específicos veía a algún familiar con el que ella tenía un especial cariño. Uh-huh. Y veía al familiar haciendo algo cotidiano, en ocasiones lavando trastes, en ocasiones limpiando casa, a veces hablando con la familia de esta persona. Y ella se quedaba como con una interrogante, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy viendo a esta persona? Y al momento en el que se empezaba a preguntar eso, sentía que alguien se sentaba al lado de ella y le decía, va a morir en menos de un año. Y el sueño se acababa. Ocurre que cada vez que sueña eso, la persona fallece en menos de un año. Uh-huh. La voz siempre dice lo mismo. Primero fue con un tío, después fue con una prima. El día que falleció su abuela fue algo muy fuerte porque ella escuchó esa voz y decía, por favor, no. O sea, mi abuela yo la quiero mucho. Y finalmente antes de un año falleció. Y me dice, ahorita que te estoy escribiendo esto estoy llorando. Porque yo no quería, o sea, es una historia de mi pasado, es algo que ya había quedado atrás. Y yo esperaba que jamás volviera a pasar. Ayer por la noche tuve un sueño y me vi a mí misma enfrente. Y la voz volvió a aparecer y me dijo, ella va a morir en menos de un año. Dice, tengo 60 años,
Y yo estoy muy feliz viviendo. Y siempre le había dicho a mi familia, de mí no se van a deshacer hasta que cumpla 97. Dicen, me siento muy triste en este momento. Así es que, de parte de la familia Nocturna, te mandamos buenas vibras y no te lo tomes tan a pecho esta situación. Claro, ojalá que no se cumpla y más bien que se cumpla que sí llegue hasta los 97. Bien dicho. O bien más. dicho. Exacto. Tony, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Tienes alguna historia con la que te quieras despedir? Bueno, una última ya que estamos hablando de cuestiones familiares, no voy a decir de quién, pero híjole, es que aquí se va a enterar. Espero que no vea este podcast. No le voy a pasar el link. Sí, no, a esta persona no se lo pasen. Sí, no, esta persona está funada de este episodio. Resulta que tuvo la oportunidad hace muchos años de viajar a Alemania y particularmente fue a un lugar donde hay una iglesia muy antigua que es muy bonita y que es como muy icónica de este sitio. Esta persona al llegar iba con mi mamá también y con nuestros amigos que vivían en aquel entonces en Alemania, que les hicieron favor de recibirlas. Entonces al llegar a esta iglesia, esta persona comienza a quejarse y a sentirse incómoda y dice, ay, pobre gente, híjole, ¿por qué están tan mal y en qué condiciones? Los amigos y mi mamá, extrañados, le preguntan, pues, ¿qué estás viendo? Y ella dice, pues a todas esas personas que están entrando a la iglesia, ¿no las ven? Están amputados, unos no tienen pierna, otros no tienen brazos, vienen en muletas algunos, otros casi que ni pueden caminar. Era lo que ella estaba viendo en ese instante. Para no asustarla, todos confabularon en ese momento y le dijeron, sí, pues, pobre gente, debe de ser algún evento especial que se está llevando a cabo en esta iglesia. Pero la verdad es que ellos no estaban viendo nada. Y a la fecha, ella no sabe que no estaban viendo nada. Por lo tanto, espero que no vea este episodio. Resulta que ella estaba en Colonia, en Alemania, así se llama esta ciudad. Colonia, Alemania. Fue una ciudad muy atacada durante el Segundo Conflicto Mundial y fue ampliamente atacada por muchos explosivos, de tal manera que mucha gente se vio afectada y perdieron la vida al perder sus miembros, sus manos, sus brazos, sus piernas. Y finalmente creemos que lo que ella vio fue a las almas de estas personas que por algún motivo ese día se estaban dirigiendo hasta la iglesia de Colonia. Gran cierre, gran final. Tony, gracias por haber estado aquí. Por favor, ¿dónde pueden seguirte? Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muy honrado y muy complacido de haber estado aquí. Espero haber estado a la altura de este gran podcast en donde me hicieron favor de invitarme. Me encuentran en La Desolada Carretera en YouTube, Relatos Extraordinarios en YouTube también y Locutoni MX en Instagram. Ahí nos vemos. Mi hermano, gracias por haberte dado la vuelta. Aquí tienes tu podcast, que esta sea la primera de muchas. Muchas gracias, claro que sí. Y para la familia Nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.